Un saludo especial de nuestro Consejo Superior de la Judicatura, de su presidenta, la doctora Diana Remolina Botía, de la vicepresidenta, la doctora Lorestela López Jaramillo, y desde luego de los demás integrantes de la corporación. Continuamos con el ciclo de capacitaciones sobre la Ley 1996 de 2019, con la tercera videoconferencia que se referirá a los desafíos procesales derivados de la aplicación de esta ley. Hoy nuevamente tenemos el honor de contar con la participación del doctor Haroldo Wilson Quirós Monsalvo, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien desde su amplia trayectoria como docente investigador, tratadista en temas de derecho civil, servidor público, entre otros cargos en los que se ha desempeñado, en esta oportunidad hablará sobre la Ley 1306 de 2009, mediante la cual se adoptaron medidas para la protección de personas con discapacidad mental y se estableció en Colombia el régimen de la representación legal de incapaces emancipados, desarrollando temas como los procesos de interdicción, de rehabilitación, medidas cautelares y finalmente nos explicará algunos asuntos relacionados con el proceso de adjudicación de apoyos. Esta actividad, en coherencia con el parágrafo del artículo 32 de la Ley 1996, fortalece las competencias requeridas por los servidores judiciales de la especialidad civil y familia para propiciar una adecuada interpretación y aplicación de la normativa, considerando especialmente el acertado trámite de los procesos de adjudicación judicial de apoyos, así como la interpretación de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, asuntos que también son abordados en capacitaciones adelantadas conjuntamente entre el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia. Tan pronto finalice la disertación, se dará respuesta a algunas de las preguntas que puedan surgir desde la conferencia a través del chat de participación. Asimismo, las inquietudes técnicas que ustedes tengan a bien hacer serán atendidas por nuestro grupo de apoyo técnico de la Escuela Judicial. También al finalizar esta conferencia, en pantalla aparecerán dos códigos QR, uno para el registro de la capacitación y el otro para la evaluación de la misma. Bienvenido, doctor Haroldo Wilson Quirós. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias nuevamente a la escuela por este ciclo de capacitación. Hoy vamos con la tercera parte. Nos queda la última que la hacemos el próximo lunes. Hemos tratado de trabajar durante estos ciclos de conferencias sobre la ley de discapacidad lo más pedagógicamente posible, con el objeto de poder dar a entender lo que contiene la ley y, por supuesto, facilitar también su aplicación por parte de nuestros jueces y magistrados y también para la aplicación por parte de nuestros abogados cuando tengan que acudir ya sea a los juzgados y, por supuesto, a partir de la semana entrante, el lunes, terminaremos con el ciclo de estas conferencias sobre la función de notarios y centros de conciliación con ella. Hoy dedicaremos a lo que tiene que ver con la parte procesal desde el punto de vista de carácter judicial para poder culminar el próximo lunes con la parte notarial. El agradecimiento al Consejo Superior de la Judicatura por permitir acompañar a la escuela en este proceso. La escuela sabe que cuenta conmigo en la medida en que tenga yo mi tiempo y mi disponibilidad. Estoy en los procesos de capacitación en los temas que me requieran para ello. Para hoy entonces damos inicio a la tercera parte. Voy a compartir con ustedes la presentación que me corresponde en el día de hoy. Por lo tanto, vamos a tratar de establecer la presentación que tiene que ver con la tercera parte de los cambios de paradigma de la ley 1996 del 2019 y, por supuesto, vamos a ir explicando poco a poco cada una de ellas. No olviden que muchas de nuestras sentencias que tienen que ver con este tema están publicadas en las redes sociales de la corporación y no olvidemos que en el canal de YouTube
tenemos los diálogos y que allí están 3 diálogos que los pueden ustedes consultar y que tienen que ver con la ley 1996. El estado del arte en el día de hoy, ¿sí? Tiene que ver entonces con la reiteración de que puedan consultar los 3 diálogos de la corporación, en el cual amplían un poco los aspectos sustanciales, los aspectos procesales y, por supuesto, las diferentes experiencias por parte de una juez argentina que invitamos y, por supuesto, miraremos la semana entrante la experiencia de un notario en España que tiene que ver con esta ley. El debate que estamos haciendo es un debate de reflexión y racionamiento a partir de preguntas y respuestas, argumentos y contraargumentos en lo de la ley y, por supuesto, vamos a hacer un repaso, como siempre lo hemos hecho, con las capacitaciones anteriores a fin de podernos ubicar en lo que venimos desarrollando, explicando muy ampliamente esta ley. No olviden que la ley tiene una estructura. La estructura de la ley es una parte dogmática y una parte orgánica. En la parte dogmática, no olviden que allí están los principios y los derechos. A partir de hoy, vamos a ser reiterativos con un principio que es el principio de la preferencia. Así como en el derecho de infancia encontramos el interés superior del niño, en esta ley vamos a encontrar el principio de las preferencias de las personas con discapacidad. Es un principio que determina toda la columna vertebral de la aplicación de la ley. Es decir, que siempre tenemos que tener presente ese principio para tomar nuestras decisiones en materia procesal y en materia de carácter notarial, como lo señalaremos la semana entrante. Y, por supuesto, se encuentra la parte dogmática y en esa parte dogmática está el procedimiento notarial, el procedimiento conciliatorio y, por supuesto, el procedimiento judicial como una parte excepcional. Vamos a dar inicio hoy, por supuesto, a esta explicación de esta parte excepcional y para la semana entrante ya estoy preparando y es la primera vez que hacemos esta presentación y es cuál va a ser el papel y el rol de nuestros notarios y los mismos que los centros de conciliación en la aplicación de la ley. Entonces, en ese orden de ideas, sí, y en el repaso correspondiente, también tenemos que ser reiterativos en que se acabó la representación legal para pasar a la figura, al apoyo en la toma de decisiones. Excepcionalmente, las personas con discapacidad necesitarán posiblemente de un mandato y, por supuesto, en aquella imposibilidad, pues habrá un tercero que pueda tomar algunas decisiones de las personas con discapacidad. Pero por ahora el principio general es apoyo en la toma de decisiones y desaparece, por supuesto, la figura de la representación. Y en cuanto a la finalidad de la ley, no olvidemos que la finalidad de la ley son 2 aspectos que son fundamentales. El de garantizar el disfrute de sus derechos y permitir el ejercicio directo de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo las personas con discapacidad pueden manifestar sus preferencias y ejercer sus derechos? Ya habíamos manifestado que lo pueden hacer en forma directa. Segundo, las entidades deben implementar los ajustes razonables para evitar barreras y discriminación. Y por último, a través de las llamadas medidas de apoyo. Por lo tanto, entonces, sí habíamos señalado que la definición de lo que eran los apoyos y cuáles eran los sujetos que la conformaban. Y habíamos establecido que los apoyos es la asistencia que se le presta a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio, ¿sí? El ejercicio de su declaración de voluntad, ¿sí? Y por supuesto, para celebrar sus negocios jurídicos y tener en cuenta sus posibles consecuencias.
Los sujetos en relación con en este tema tienen que ver con el sujeto activo y el sujeto pasivo, como lo habíamos manifestado. El sujeto activo es el titular del acto o negocio jurídico y el pasivo son los que prestan la asistencia de apoyo. En ese orden de ideas, entonces nos vamos a centrar en los llamados desafíos procesales, como lo manifestó la directora de la escuela, la doctora María Lucero. Entonces, es importante mirar un poco este tema de los desafíos procesales, porque son las diferentes inquietudes que se vienen haciendo a partir de la vigencia de la ley. En ese orden de ideas, sí, lo primero que tenemos que entrar a establecer es el Código General del Proceso, porque el Código General del Proceso es el que determina cuáles son los procesos que se van a iniciar por parte de las personas que puedan acudir al sistema judicial con el objeto de poder determinar que nuestros jueces dicten la sentencia en materia de apoyo. Entonces, en el Código General del Proceso, sí tenemos 4 tipos de procesos que son fundamentales. Los llamados procesos declarativos, los llamados procesos ejecutivos, los llamados procesos de liquidación y los llamados procesos de jurisdicción voluntaria. Son los 4 tipos de procesos que trae el Código General del Proceso. En los procesos declarativos son aquellos donde se discuten las pretensiones cuando se acude al Poder Judicial. Y quiero sentarme en este concepto de los procesos declarativos porque lo vamos a ver más adelante para ver cuál es la naturaleza del proceso declarativo en lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Entonces, repito, los procesos declarativos son aquellos donde se discuten las pretensiones, ¿sí? Cuando se acude al Poder Judicial. Los procesos ejecutivos, por el contrario, son procesos donde se solicita la exigencia de una obligación de dar, de una obligación de hacer o de una obligación de no hacer. Vamos a colocar varios ejemplos. Una obligación de dar, cuando yo demando el cobro de una letra de cambio, de un pagaré. En una obligación de hacer, cuando yo demando la promesa de venta de un bien inmueble donde se haya fijado fecha y hora para suscribir la escritura pública y la notaría, ¿sí? Y en ese caso no concurrió una de las partes, entonces demando la obligación de hacer. ¿Qué obligación de hacer voy a demandar? La obligación de hacer el título, o sea, la obligación de celebrar el contrato de ese bien inmueble a través de la escritura pública que se constituye en el título respectivo. Una obligación de no hacer, como la que podemos ver en algunos barrios, sí, de algunas ciudades donde las casas de coloniales no pueden ser objeto de modificación porque hacen parte del patrimonio de la ciudad. Y, por supuesto, están los procesos liquidatorios, que son procesos de sustitución de tipo patrimonial, como es el proceso de la sucesión. Cuando fallece una persona, hay que buscar los herederos para que ellos sean los que entren a ser los titulares de esos derechos. Y, por supuesto, está el proceso de jurisdicción voluntaria, que son procesos de petición. Y aquí también vamos a encontrar los llamados procesos que tienen que ver con las personas con discapacidad. En ese orden de ideas, partiríamos entonces que en lo que tiene que ver con los procesos de las personas con discapacidad, son procesos cuya competencia están en cabeza de los jueces de familia, en los jueces de familia. Esto quiere decir, sí, que los jueces civiles del circuito no tienen competencia para estos procesos. La competencia van a estar en los jueces de familia en ese orden de ideas. Y por supuesto, allí pues encontramos el primer proceso declarativo y dentro de ese proceso declarativo que está el proceso verbal, encontramos el proceso verbal sumario y dentro de ese proceso verbal sumario pues encontramos el de adjudicación de apoyo. Aquí ya encontramos el primer proceso. Ese primer proceso es el que inicia terceras personas. Aquí este proceso no lo está iniciando la persona que padece la discapacidad. Aquí el que está iniciando el proceso es la tercera persona
y por eso me parece importante tenerlo presente para poder determinar cuál es la naturaleza de este proceso. Más adelante, como lo vamos a señalar, en qué consiste ese proceso declarativo verbal sumario con las personas con discapacidad. Y dentro de la clasificación de los procesos que trae el Código General y que hablamos el de proceso de la jurisdicción voluntaria, pues también encontramos el proceso de adjudicación de apoyo, pero cuando es la persona que padece esa discapacidad la misma que lo solicita. Entonces, en eso ya hay que distinguir los dos tipos de procesos. Repito, en el que tiene que ser con el verbal sumario, que hace parte de la clasificación que ya señalamos de los procesos que tiene que ver en el proceso declarativo, aquí es un tercero el que concurre ante la autoridad judicial, mientras que en el proceso de jurisdicción voluntaria es la misma persona que acude ante el juez a solicitar que se pueda establecer esa medida de apoyo. Entonces, en ese orden de ideas, entonces encontramos dos tipos de procesos y que tienen que ver con ello. Siendo así, lo importante entonces es que vamos a continuar con la estructura que trae el Código General del Proceso en lo que tiene que ver con los procesos. ¿Y por qué con la estructura? ¿Por qué con la estructura? Porque no olvidemos que a raíz de esta pandemia que estamos padeciendo, a partir de mañana, ¿sí?, se reinician nuevamente las actividades de tipo judicial, pero esas actividades de tipo judicial, teniendo en cuenta los acuerdos que ha expedido el Consejo Superior de la Judicatura, dichas actividades van a ser virtuales. Como dichas actividades van a ser virtuales, por lo tanto, el principio que vamos a continuar es el principio de la equivalencia funcional. ¿Y en qué consiste la equivalencia funcional? La equivalencia funcional consiste que mientras antes del tema de la pandemia nosotros estábamos acostumbrados a que los abogados, los usuarios, el juez, acudíamos a nuestros despachos judiciales y en nuestros despachos judiciales tramitábamos el proceso correspondiente y allí veíamos la cara del abogado, la cara de los usuarios, hacíamos las audiencias en forma presencial. Con el equivalente funcional, lo que vamos a hacer es esa actividad que la hacíamos en forma presencial, la vamos a hacer en forma virtual. Y en ese orden de ideas, los acuerdos que sacó el Consejo Superior de la Judicatura apuntan a esas posibilidades y, por supuesto, están respaldadas en el decreto que sacó el gobierno, el 806 del 2020, y, por supuesto, están respaldadas por el artículo 103 del Código General del Proceso, que es el ADN de la justicia digital en Colombia. En ese orden de ideas, lo que tenemos que decir entonces es que estos procesos que se van a llevar a cabo con las personas con discapacidad, pues tendrá que llevarse en forma virtual, siguiendo más o menos esa estructura que trae el Código General, que habla de la oralidad, que habla que esa oralidad se puede hacer por audiencia y que debe estar la presencia del juez y que por supuesto sea una concentración para que en el momento en que se inicien las audiencias o la audiencia respectiva por parte del juez, por lo menos el proceso culmine ese día en que se está dando lugar, ya sea la audiencia inicial, si permite seguir con la instrucción y juzgamiento, o cuando se está en la audiencia de instrucción y juzgamiento con el objeto de dar por terminado muy rápidamente el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, se va a seguir esa estructura por parte del Código General, pero a través de lo que se conoce como el principio de la equivalencia funcional, es decir, el proceso a través de la virtualidad con fundamento en el artículo 103 del Código General, que es donde está el ADN, ese artículo del ADN de toda la estructura de esa justicia digital. Ahora, ¿qué tenemos que decir? ¿Cuál es el procedimiento para definir el apoyo que requiere una persona con discapacidad? Allí tenemos que señalar lo siguiente. El procedimiento para definir
el apoyo que requiere una persona. Partiendo de la base ya de lo que explicamos en la primera parte de la capacitación, en el cual la persona con discapacidad es un sujeto de derecho, que tiene plenas capacidades como la tenemos todos nosotros. La idea es que ese procedimiento arranque a través del trámite notarial o centro de conciliación respectivo, o sea, que los notarios y los centros de conciliación pues conozcan sobre esa solicitud que está haciendo la persona con discapacidad, con el objeto de poder requerir esos apoyos respectivos. Y excepcionalmente puede hacer un proceso de tipo judicial. Entonces, en ese orden de ideas, el que vamos a trabajar hoy es la excepción, es el tema del proceso judicial y la generalidad del trámite notarial a través de la escritura pública y lo que tiene que ver con las actas de conciliación, pues lo trabajaremos el próximo lunes, que es la última parte de esta capacitación. Entonces, en ese orden de ideas, lo más importante que ustedes deben tener presente es que los trámites de las personas con discapacidad, pues necesariamente se pueden hacer a través del trámite notarial, puede hacer a través del centro de conciliación y excepcionalmente, pues se pueda conocer por parte de nuestro Poder Judicial. Quisiera ahora trabajar con ustedes esta película que nos puede servir mucho de ilustración para lo que vamos a tratar de explicar en esta parte procesal. Entonces vamos a darle paso a mirar el tráiler de esta película, que es una película muy hermosa, sí, Un amor inquebrantable, la recomiendo, es una película muy sensible, sí, demasiado sensible, pero que lleva un mensaje muy hermoso. Y aquí tiene que ver con un joven que estaba jugando en un lago y que quiero que miremos primero el tráiler y luego la explicamos con el objeto de generar la inquietud que tiene que ver con esta película. Entonces vamos a rodar la película, por favor, ¿sí? Con el objeto de poder mostrarla un poco. Es una película muy hermosa, la recomiendo. Ya he recomendado 3 películas. Yo soy Sam y la que recomendé la semana pasada sobre 2 hermanos que se encuentran. Bueno, entonces miremos el tráiler de la película. Please, God, send your Holy Spirit to save my son. Rise and shine. Breakfast is ready in 10 minutes. And don't make me come back up there. This is our town. It's a close-knit community, the kind of place where everyone knows everyone. Hi, Miss J. Hey, how are you girls? And we're always there for each other. Nice sermon, Pastor. What do you guys have on for the rest of the day? Well, John has a basketball game. Yeah, I've seen this guy hoop it up around here. This kid is so lit. Text your mom tomorrow and tell her when and where to pick you up. And, don't do anything stupid. Love you guys. Boys, get off the ice! We're training for the Olympics, sir. Cindy. He's been underwater for more than 15 minutes. It's gonna be a recovery, not a rescue. I got something. We got him! We've done everything medically possible. There's nothing more we can do. No. Please, God, send your Holy Spirit to save my son. A 14-year-old St. Charles boy who spent 15 minutes trapped underwater is continuing to fight for his life. I don't believe John will survive the night. You don't know my son. He is a fighter. So I need you to be the best for John, and you just let God do the rest. You are my pride and joy. I can't wait to see you shoot those baskets and run up and down the court again. The Smith family asked for one thing. Please pray for John. In the water that day, I was ready to give up, but then I hear this voice telling me, go back. Either I'm nuts, Or God's talking to you. but I don't believe in God. I believe it, but maybe that only goes so far with something like this. I'm your pastor. I'm supposed to walk alongside you for as long as it takes. Did you see the Facebook page? It's gone viral. Call me. I hope he's gonna be okay. We're not gonna get through this alone. Whatever you have for me, for Brian, for John, I surrender.
Como acaban de observar en la película, John tiene un accidente, queda en lo que viene a continuación, que es en un estado de coma. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, podrán ustedes ahora encontrar lo siguiente, y es, ¿qué sucede si una persona en un estado de coma no puede expresar sus preferencias? En lo que tiene que ver con la película, que me parece fundamental lo que se establece allí, encontramos que John, que es el adolescente que está allí, sufre el accidente. Cuando sufre el accidente, que está en ese ahogamiento y que es rescatado en el lago, sí llega casi sin signos vitales al hospital, y estando en el hospital es inducido a un estado de coma, y dentro de ese estado de coma existe la posibilidad de que no pueda sobrevivir, y si pueda sobrevivir, con ese amor eterno e infrancable que tienen nuestras madres frente a sus hijos, y que uno también a veces lo tiene, pues esa madre comienza en una actitud de comunicación con él, y hay un pasaje de la película en el cual él conversa con la madre a través de las manos, cuando ella le está manifestando a él la posibilidad del tipo de deporte que a él le gusta, en qué están porque se trata del deporte de béisbol, que es el que se da en los Estados Unidos, porque la película está fundamentada en una situación real. Entonces, yo quisiera que nos concentráramos un poco en esta circunstancia, que es la circunstancia excepcional en el cual pueden acudir terceras personas, ¿sí?, ante el juez de familia para demandar la posibilidad de lo que tiene que ver con cuando se encuentra en una situación imposible de poderse comunicar. Entonces, allí lo fundamental para todo es tener presente el artículo 4 del numeral 3 de la ley 1996, que es el punto clave de lo que estamos hablando. Entonces, en ese orden de ideas, estaríamos frente a la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles son los nuevos trámites, sí, que trajo la ley 1996? ¿Cuáles son los nuevos trámites que trajo la ley 1996? Yo creo que ese es el punto de que hay que tener presente. ¿Por qué hay que tenerlo presente? Porque estamos en un proceso transitorio en relación con la ley, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante, y en el sentido de qué hacer con los procesos que ya se habían iniciado, qué hacer con los procesos que ya terminaron, qué hacer con los nuevos procesos, y qué pasa entonces con la circunstancia de que una persona se encuentre en las condiciones de la película en el cual vimos el tráiler anterior de John. Entonces, en ese orden de ideas, sí, los dos trámites que podemos encontrar es el de la adjudicación de apoyos transitorios y el de la adjudicación judicial de apoyos definitivo. Ojo, mientras la adjudicación de apoyos transitorios es temporal porque van del 2019 al 2021, la adjudicación de apoyo en forma definitiva son a partir del año 2021. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a centrarnos en este, y por supuesto vamos a ir explicando de la mano ambos procedimientos. Siendo así, entonces quisiera con ustedes mirar estos dos escenarios que nos muestra esta diapositiva. ¿Qué es el proceso judicial de apoyo entonces? ¿Qué es el proceso judicial de apoyo? Entonces, ya dejamos atrás que en este momento encontramos unos transitorios y otros definitivos. Entonces, en relación con ello, podemos ir de la mano. ¿Listo? Para podernos centrar en este momento. El proceso de adjudicación de apoyo, como les dije cuando estaba explicando la estructura del Código General del Proceso, sí puede darse por iniciativa de la persona con discapacidad, y sería un proceso de jurisdicción voluntaria, o por iniciativa de un tercero, y sería un proceso verbal sumario. Si decimos el proceso es por iniciativa de la persona
que lo solicita, ¿sí? Sería un proceso de un trámite de tipo judicial. Y, por supuesto, se haría a través de jurisdicción voluntaria, requiere, por supuesto, de la demanda, ¿sí? A la que se anexa el estudio de apoyo, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y, por supuesto, los convocados, que son las personas que actuarán como personas de apoyo. Ya lo vamos a mirar. Y si es por iniciativa de un tercero, que es un proceso verbal sumario, se promueve por cualquier persona cuando la persona con discapacidad está en una imposibilidad de manifestar su voluntad. Y los convocados serán las personas indicadas en la demanda, incluso la persona con discapacidad. Entonces, en ese video tenemos dos escenarios. El escenario en el cual puede concurrir la misma persona que se encuentra en esa posibilidad de discapacidad a solicitarle al juez, ¿sí? En la relación de adjudicación de apoyo, o cuando puede acudir el tercero cuando la persona está en una imposibilidad, como es el caso de la película. Y si es en el caso de la película, por supuesto, si nos regresáramos a lo que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, entonces decíamos que en este caso estaríamos hablando en este momento, si se tratara de iniciar ese proceso con esa persona en esas condiciones, sería una adjudicación de apoyo transitorio en forma temporal cuyo término está establecido entre el 2019 y el 2021. Y si esa persona padeciera esa circunstancia igualmente después del año 2021, pues también acudiría a una adjudicación ya de apoyo, ya puede ser en forma definitiva o en las condiciones en que se encuentra o en la forma también por la que ella pueda estar padeciendo y que pueda más o menos volverse a recuperar. Entonces, en ese orden de ideas, quiero que lo tengan presente. Aquí, en ambos, estamos trabajando, ¿sí? En relación con personas que se encuentran en una imposibilidad establecida en ese sentido. Entonces, por eso hablábamos de los dos escenarios que mostraba en la diapositiva, ¿sí? Esta que era por iniciativa propia y por iniciativa de un tercero. Para entonces continuar con la siguiente diapositiva, que tiene que ver entonces qué es el proceso judicial de adjudicación de apoyo en forma transitoria, que es el periodo del 2019 al 2021, que es la condición y circunstancia en la que se encuentran hoy los jueces, con muchas inquietudes, con muchas preocupaciones y personas que están demandando esta circunstancia. Entonces, en lo que tiene que ver con este aspecto, me parece importante tener presente lo siguiente. ¿Qué es el proceso judicial de adjudicación de apoyo transitorio? Ojo, es un trámite excepcional para personas que se encuentran en absoluta imposibilidad de expresar su voluntad. Ejemplo, el estado de la película, el escenario de la película, la circunstancia del adolescente de la película. Entonces, es un trámite excepcional que trae la ley, ¿sí? En este momento. Ese trámite excepcional, la finalidad es que la pueda promover una o varias personas, ¿sí? Para solicitar ese apoyo. La legitimación activa son los parientes, amigos o personas de confianza o convivientes. Excepcionalmente lo podría hacer el Ministerio Público, llámese Procuraduría, Defensoría o Personería, pero la generalidad es que lo hagan los parientes, amigos o personas de mucha confianza. Y la legitimación pasiva es la persona con discapacidad y parientes que también pueden ser objetos de esa demanda. No olvidemos que aquí estamos ubicados en el proceso declarativo, en el proceso verbal, que me parece importante que lo tengan presente porque voy a hacer la siguiente afirmación en lo que tiene que ver con ella, y en lo que tiene que ver con esta parte, ¿sí? Y es la siguiente. Naturaleza del proceso verbal sumario. Esto quiere decir ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de este proceso que puede iniciar esta tercera persona? Si está en un proceso declarativo,
y sabemos que el proceso declarativo es un proceso adversarial, ¿sí? Es un proceso donde hay un conflicto en la discusión de un derecho de tipo subjetivo por parte del que solicita que ese derecho le ha sido violado o lo está reclamando, y la contraparte que está diciendo que no ha violado ese derecho, que ese derecho no ha sido tocado por parte de ella y se está defendiendo en relación con eso. En ese orden de ideas, ¿sí? Lo que se busca con ese proceso declarativo es proteger a la persona con discapacidad, y lo que busca ese tercero, parientes o familiares, amigos de confianza, es tratar de garantizar el disfrute de sus derechos patrimoniales. Garantizar los derechos patrimoniales ¿de quién? De la persona que se encuentra en esas condiciones de imposibilidad en este momento de poderse comunicar dentro del mundo jurídico, como es la circunstancia de una persona que esté en estado de coma. Sí, lo que se busca es proteger a la persona con discapacidad y tratar de garantizar el disfrute de sus derechos patrimoniales. Significa entonces que no estaríamos dentro de un proceso adversarial. Estaríamos dentro de un proceso donde estaríamos garantizándole el disfrute de los derechos de esa persona. Estaríamos en la posibilidad de ayudar a determinar, a tomar las decisiones de esa persona que se encuentra en esas condiciones. Lo que sucede es que es un tema de ubicación del proceso, porque a su vez también podría estar en el proceso de jurisdicción voluntaria, que no lo hace contencioso. Entonces, en este caso, tendríamos que señalar, y es lo que estoy afirmando, es que no se trata de un proceso adversarial, sí, que podía verse de esa forma, no. Se trata de un proceso, desafortunadamente está ubicado en el proceso declarativo, sí, está ubicado en ese proceso verbal sumario, pero que en el fondo lo que se busca es tratar de proteger a esa persona que se encuentra en esas condiciones y tratar de garantizar el disfrute de sus derechos. Y si ello es así, entonces tendríamos nosotros que entrar a determinar quién puede solicitar esa asistencia de apoyo, quién la puede hacer. Entonces estaríamos en esta segunda parte. Acuerdan que en la anterior sí habíamos señalado que lo puede hacer la misma persona, y que un tercero es cuando observa la imposibilidad de que la persona con discapacidad de manifestar su declaración y preferencia cuando ve amenazado por un tercero o aquella que no puede ejercer su capacidad. Ustedes saben que muchas veces esa persona con discapacidad tiene familiares, los familiares entran en un conflicto inclusive de violencia intrafamiliar frente a esas personas con discapacidad, se ven amenazados sus derechos, sí, porque está percibiendo mensualmente una pensión, y en ese manejo de la pensión la persona está en una imposibilidad, sí, de poder manifestar esa declaración de voluntad porque se encuentra en cualquier condiciones, sí, no puede ser solamente en estado de coma. Entonces ese tercero, pues lo que va a acudir ante el juez es a señalar de que lo que habíamos dicho en la anterior, tratar de, primero, que se le protejan los derechos, que se proteja a la persona con discapacidad, y segundo, que se le pueda garantizar sus derechos, sí, o el disfrute de esos derechos. Ahora, hay una circunstancia bastante interesante, y es la que viene a continuación, y es que si esa persona en esas condiciones puede sí o no comparecer al proceso. La respuesta es sí, porque así quedó en la ley. Y más que el Código General del Proceso, en el artículo 54, señala que las personas que puedan disponer de sus derechos tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Entonces encontramos esas circunstancias. En este momento, los que me están siguiendo en esta conferencia, lo que se preguntarían es, bueno, pero si esa persona está en esas condiciones, ¿cómo sería posible de que podamos decir que puedan concurrir al proceso? Pues la ley lo dejó así. La ley así lo señaló dentro de ese proceso declarativo. Por lo tanto, entonces, ¿quién puede concurrir
entonces a la defensa de esa persona? Pues tendría que concurrir en la representación y defensa de esa persona, pues allí o un curador o un abogado de la defensoría. Sí, un curador o un abogado de la defensoría. Un abogado de la defensoría porque habíamos visto en la capacitación del martes anterior que cuando no existan personas que puedan acompañar esos apoyos, se pueden acudir a personas de la Defensoría del Pueblo. Si es así, que se puedan acudir ante las personas de la Defensoría del Pueblo para que puedan prestar los apoyos, por supuesto también se puede acudir a la Defensoría del Pueblo para que esa persona pueda representar a la que se encuentra en esa circunstancia en el proceso respectivo como abogado. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos que señalar que como la ley dejó esa apertura, la ley dejó esas condiciones, por lo tanto, entonces, o puede concurrir a través de un curador ad litem o puede concurrir a través de un abogado. Ojo, el curador ad litem y el abogado no es para que sea nombrado como persona de apoyo. El curador ad litem y el abogado de la Defensoría del Pueblo es para que lo represente como abogado dentro de ese proceso, que es el proceso verbal, que es el proceso declarativo y que está dentro de ese contexto de ese tercero que ha demandado esa posibilidad de poder proteger a la persona con discapacidad que está en una imposibilidad de poderles garantizar sus derechos. Entonces, esas condiciones quedaron en la ley y esas condiciones tienen que quedar claras en el sentido desde ese punto de vista. Ahora, ¿cuáles son los anexos, ¿sí? De la solicitud? El artículo 10 de la ley 1996 del 2019 dice que la declaración de voluntad de la persona con discapacidad sobre sus necesidades de apoyo, sí, o tendrá que ir acompañado pues de esa valoración de apoyo realizada por la entidad pública, que puede ser la Defensoría del Pueblo, las personerías o entes territoriales o las personas privadas autorizadas por el gobierno. Ahora, dirán ustedes, pero que la Defensoría está en todo. La Defensoría no es que esté en todo, la Defensoría está, primero, para que a través de su personal que ellos tienen puedan hacer la valoración de apoyo. Segundo, la Defensoría también está para que aquellas personas que concurren, ya sea en forma voluntaria, ya sea por un tercero y que no tiene personal de apoyo, allí también la Defensoría le pueda suministrar una persona de apoyo. Y en los procesos en que es demandada una persona a través de un proceso declarativo, porque está en una imposibilidad y además se busca que pueda disfrutar de sus derechos, como se encuentra en esas condiciones, es objeto pasivo de la demanda, por supuesto también pueda tener un abogado de la Defensoría del Pueblo o un curador ad litem para que eso también quede claro dentro de esta explicación. Listo, porque puede generar un poco de confusión. Ahora, ¿qué es la valoración de apoyo? Ya habíamos definido en una de nuestras charlas que he venido desarrollando en estos martes, que la valoración de apoyo es la prestación del servicio que practica la entidad pública o privada con base en los estándares técnicos con el objeto de determinar cuáles son los apoyos formales que requiere la persona con discapacidad para tomar las decisiones relacionadas con el ejercicio de su declaración de voluntad en sus derechos familiares, personales, sí, y patrimoniales. Entonces, en ese orden de ideas, a través de este concepto, ¿qué es la valoración de apoyo? Sí, lo primero que tengo que manifestar es que no podemos acudir, como en el pasado, al Instituto de Medicina Legal. Es decir, en estas circunstancias en las que nos encontramos, que inclusive están en forma transitoria y aún el servicio no se está prestando por algunas entidades del Estado, no se puede acudir al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para determinar esa medida de apoyo. No intervienen, ¿sí? Se cambió por un estudio interdisciplinario y ese estudio interdisciplinario lo realizan autoridades privadas o públicas que están autorizadas para ella.
y dentro de esas autoridades públicas está la Defensoría del Pueblo nuevamente, está también la Procuraduría, están las gobernaciones a través de las diferentes secretarías que hoy creo que también nos acompañan, o los secretarías sociales o del interior de las diferentes alcaldías y distritos. Por lo tanto, entonces, ojo, medicina legal ya no interviene en estos procesos como en el pasado. Entonces, desde ese punto de vista, lo van a realizar son entidades privadas o públicas. Ahora, ¿qué pasa? Porque nos encontramos en una disyuntiva y es que como en este momento el servicio no lo está prestando ni las gobernaciones, ni las alcaldías, ni la defensoría, porque apenas están en la preparación de los lineamientos por parte del Ministerio de Justicia, con el objeto de poder establecer la reglamentación y los estándares que se debe tener en cuenta para esa evaluación. Si a un juez le llega en este momento el trámite procesal de las circunstancias o condiciones en las que nos encontramos y que mostramos en la película, de una persona mayor de edad que se encuentra en una imposibilidad, el juez no puede negarse a tramitarlo. ¿Por qué? Porque ya hablamos del proceso excepcional transitorio y si el juez no se puede negar, a su vez también hay un principio que dice que sobre pretexto de que no exista norma o regla, no podemos tomar determinaciones porque eso sería denegar justicia, principio que está en una ley muy antigua que estudiamos los abogados cuando arrancamos el primer año de derecho, tanto en introducción al derecho como en civil general, y es el que está en el artículo 48 de la ley 153 de 1887. Y si ellos así, ¿con quién tiene que trabajar el juez en este momento? Pues tendrá el juez que trabajar con el trabajador social o psicólogo que tenga en su despacho. ¿Y con qué se soporta el trabajador social y el psicólogo? Pues el trabajador social y el psicólogo tienen muchísimos elementos porque ellos han sido preparados para todos estos temas que tienen que ver con los tratamientos psicológicos de las personas. Yo recomendaría, hay un texto muy interesante, es este texto, es un texto que publicó la Universidad de los Andes, la Fundación País, conjunto con el Ministerio de Justicia, y que se encuentra colgada en las páginas, tanto creo que de la Fundación País, allí está, como en el Ministerio de Justicia, y es un texto muy metodológico, muy pedagógico, sobre todo de muy fácil lectura para nosotros los abogados y por supuesto de mucha facilidad para nuestros trabajadores sociales, nuestros psicólogos que también nos acompañan en esta capacitación. Entonces recomiendo este texto, el ejercicio de la capacidad jurídica, guía práctica para su aplicación, porque de allí saqué algunas recomendaciones que me parece que son fundamentales, que en este momento se podrían tener en cuenta. ¿Se podrían tener en cuenta qué? Se podrían tener en cuenta para hacer los procesos valorativos. ¿En qué sentido? En aspectos, sí, que en un momento dado, cuando las entidades del sector sectorial, llámese departamento o municipios, o llámese Defensoría del Pueblo, si es que lo asume la entidad de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, o las entidades privadas que tendrán que inscribirse ante el Ministerio de Justicia, donde se establezcan las competencias para que ellas puedan prestar ese servicio. Por ahora, yo creo que es fundamental que esos profesionales que nos acompañen en esta capacitación, trabajador social, psicólogo o de otras profesiones, sí, y nosotros también los abogados, así como nos enseñan a hacer la lectura de las pruebas de ADN, que las hacen los laboratorios certificados, pues aquí también tendrían que haber algunos laboratorios, hago el símile, que practiquen estas valoraciones. Entonces, los estándares a tener en cuenta sería lo siguiente para esa valoración. Primero, el centro es la persona con discapacidad. ¿Y por qué es el centro la persona con discapacidad? Porque es la que va a solicitar el apoyo o la que va a necesitar la asistencia del apoyo para poder desarrollar su declaración de voluntad, manifestar lo que ella quiere,
manifestar sus preferencias como un principio fundamental, como se lo manifesté, ¿sí? Y ella es el foco, el punto de partida, el centro de ese proceso de valoración. Y si ella es el centro de ese proceso de valoración, los apoyos son ¿para qué? ¿Para qué voy yo a solicitar esos apoyos? ¿Para qué yo acudo ante esa entidad que me va a prestar ese servicio para poder determinar cuáles son las que me pueden acompañar en la toma de las decisiones, ya sean familiares, patrimoniales, personales? Pues por supuesto tendrá que mirarse los aspectos personales, que quiere decir sus preferencias en los temas de salud sexual y reproductiva, sus preferencias en vestirse, su preferencia en estudiar o no estudiar, su preferencia en leer o no leer, etc. Ese punto es fundamental que se tenga presente en ese proceso valorativo. Segundo, los aspectos familiares, cómo es la vida en pareja, si es lo que quiere constituir, o ser soltero, o adoptar un hijo. ¿Qué es lo que quiere esa persona que se encuentra en esas condiciones? ¿Sí? Los aspectos laborales, la posibilidad de querer trabajar, cuáles serían las condiciones para trabajar. No olviden el primer video que presenté cuando arranqué esta capacitación de Sergio. No olviden la película Yo Soy Sam, que era una persona que trabajaba también en un café. Listo. Y por último, los aspectos patrimoniales, es decir, el tema de la administración y disposición de su patrimonio. Yo creo que aquí ese profesional o profesionales, que es un equipo interdisciplinario conformado por trabajador social, por psicólogo, si no está viendo el tema de la salud mental de esa persona, lo que está viendo es que esa persona no tiene la posibilidad de poderse de pronto moverse en este mundo como nosotros porque tiene una serie de barreras. Entonces, ¿cómo podemos superar esas barreras? Y si las va a superar, ¿qué es lo que necesita para que pueda ya disfrutar de sus derechos? Entonces, en ese punto de vista, como es el centro, sí, pues tendrá que hacerse esa valoración de aspectos personales, familiares, laborales y patrimoniales. Y en ese orden de ideas tendrá que estructurar esa valoración. ¿Y cómo se estructura esa valoración? Yo aquí hago unas recomendaciones porque es un poco lo que muestra el texto de la lectura que les estoy recomendando, ¿sí? Y que creo que es un punto de sentido común también que se puede tener presente, ¿sí? En este momento, y es, primero, esa estructura estaría dada, primero, por el conocimiento de la persona, ¿sí? Eso es un punto de partida. Identificar un poco la red familiar que lo acompaña y esa red social, cuáles son los amigos alrededor de esa persona con discapacidad y cuáles son los familiares más cercanos. No olviden en la película del adolescente que está en ese estado de coma, cuál es esa red familiar que lo acompaña, la mamá, el papá, y cuál es esa red de amigos que lo acompañan. No olviden que estaban los dos amiguitos que fueron con él a jugar en el lago, la mamá de los amiguitos, etcétera. Entonces, identificar todos esos aspectos, a ver si dentro de esa red existe la persona que pueda acompañarlo en la decisión de tomar los apoyos. No olvide también lo que le mostré en la capacitación anterior sobre un ejemplo de una señora donde necesitaba el apoyo de la mamá, de la prima, del hermano. Entonces, no olviden eso. Ahora, hay algo importante que tiene que estructurarse dentro de esa valoración y es las barreras que se identifican. ¿Y cuáles son las barreras que debe identificar la persona que va a hacer esa valoración? La primera barrera es la misma persona que va a hacer la valoración, porque cuando una persona que se encuentra en un aspecto de discapacidad, sí, muchas veces que va acompañada de una tercera persona, uno a veces ni siquiera le mira la cara a esa persona. Y tratemos nosotros de colocarnos, por lo menos en un momento dado, y ser sinceros nosotros mismos. Sí, nosotros lo que miramos es el acompañante. Nunca le preguntamos al que va, sino al acompañante.
El acompañante es el que va inclusive respondiendo preguntas que uno va haciendo. Entonces, allí hay unas barreras, ¿sí?, actitudinales de prejuicio, porque lo vemos como un enfermo, lo vemos como un paciente, lo vemos como un pobrecito, lo vemos en unas condiciones diferentes. Yo creo que esa es la primera barrera que tenemos que superar desde ese punto de vista. Ahora, encontramos barreras físicas, también hay que mirarlas. ¿Cuáles son las condiciones y circunstancias para que se hagan los ajustes razonables? Es decir, intérpretes, para que nos ayuden un poco a constituir el lenguaje. Miren que en la película, que se la recomiendo, el lenguaje de la madre con su hijo son las manos, cuando ella agarra la mano al hijo y le trata de hacer las preguntas y el hijo le responde apretándole la mano. Entonces miren que dentro de estas condiciones y circunstancias, familiares muy cercanos a personas con discapacidad muchas veces generan un lenguaje con esa persona. Muchas veces, inclusive cuando uno va a visitar amigos y que encuentra personas con discapacidad, como uno tiene esa barrera, tiene ese prejuicio, se acerca a la persona con discapacidad a saludarlo a uno y uno tiene un temor que le vaya a causar un daño. Y muchas veces el familiar le dice, tranquilo, que te está saludando. Entonces ya uno como que tiene la tranquilidad frente a ello. Eso es importante para tener en cuenta en temas de comunicación también. Y por supuesto se encuentran las barreras jurídicas, que las encontramos para todo. Inclusive en este momento, cuando una persona con una discapacidad va a tramitar su pensión, lo que le piden es una sentencia. Y yo creo que ya eso está más que superado. Ya hay dos decisiones que se han tomado. Una por la Corte Constitucional, como lo manifestaré la semana entrante, y otra por parte de la Sala Civil este año, con ponencia del doctor Octavio, y que está publicada en el Twitter, que también era sobre una pensión, con el objeto también de evitar esas barreras jurídicas que encontramos. Y por supuesto, en cuarto lugar está ese principio del cual estamos haciendo referencia, y es el que tiene que ver con las preferencias. No olviden que así como existe el principio del interés superior del niño, aquí en la ley con discapacidad existe el principio de las preferencias, y ese principio de la preferencia lo van a encontrar ustedes tanto en la primera parte, que es la parte que les hablé de los principios y de los derechos, como en la parte orgánica, es decir, es transversal a toda la ley. Entonces, es importante que se tengan en cuenta esas preferencias, porque lo que quiere la ley es que la persona pueda disfrutar de sus derechos, que los pueda ejercer. Es más, la ley habla hasta de que puede cometer error y puede equivocarse. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que el que esté haciendo la valoración dentro de esa estructura, mire un poco cuáles son las preferencias de las personas con discapacidad. En quinto, identificar cuáles son los apoyos necesarios que necesita esa persona. Y yo creo que allí juega un papel importante, ¿sí?, esa estructuración, y es que el equipo interdisciplinario debe estar acompañado por lo menos con un abogado, para que el abogado dentro de ese equipo interdisciplinario pueda sugerir si necesita posiblemente de una persona que lo pueda apoyar a tomar decisiones de tipo patrimonial. Yo creo que es importante ese punto de partida. Por lo tanto, entonces, de identificar las personas de apoyo, es tratar de una quiénes son las que lo pueden apoyar en los temas familiares, quiénes pueden ser en temas patrimoniales, quiénes pueden ser en los temas personales. Y aquí hay lugar a una ruptura de un paradigma que siempre en la ley anterior, en la de interdicción, lo que se buscaba era la protección de la persona. Y como lo que se buscaba era la protección de la persona, porque se veía a la persona como si estuviera enferma, y por eso era que se iba a medicina legal, la persona que se le colocaba de curador, ese curador hacía de todo. Era curador para el cuidado personal, y era el curador para el manejo de tipo patrimonial, y era el curador para los manejos de tipo familiar, y era el curador para los temas de tipo personal. Entonces, aquí la ley va a tratar de hacer una ruptura en eso,
y genera un desafío grandísimo, y ese desafío grandísimo dentro de ese proceso de valoración, dentro de esa estructura, es que la persona va a tener diferentes personas que lo puedan asistir en la toma de decisiones. Mirar un poco los perfiles de esas personas que van a asistirlo en apoyo y, por supuesto, la ejecución y seguimiento a ese plan de apoyo, porque algunos serán de corto plazo, otros serán a largo plazo. En ese orden de ideas, esto culminaría entonces con un protocolo, y el protocolo es el que vamos a acompañar, ¿sí?, para que el juez, a partir de ese protocolo, en este caso que es el que estamos tratando de definir, pueda determinar la sentencia en relación con los apoyos que necesita esa persona porque está en esa imposibilidad, o por el contrario, si ha acudido a través de un proceso también de jurisdicción voluntaria, porque lo puede hacer en este momento. Entonces, es el acta, documento donde se declara cuáles son los tipos de apoyo que requiere la persona con discapacidad. Indicará a las personas naturales o jurídicas que pueden prestar la asistencia para que la persona con discapacidad pueda manifestar su preferencia para el ejercicio de sus derechos subjetivos. Entonces, en ese orden de ideas, sí podemos entonces llegar a la parte en la cual ya se va a materializar ese apoyo a través de ese protocolo, y es a través de esa sentencia que se va a llevar a cabo por parte del juez. Y en ese orden de ideas, sí, el contenido que tendrá que tener la sentencia que profiera el juez será pues la designación de las personas naturales o jurídicas que actuarán como apoyo, la determinación del negocio o negocios concretos en que intervendrán las personas de apoyo. No olvidemos que pueden ser en varios negocios, familiares, patrimoniales, etcétera, y la lectura de las obligaciones que asumen las personas de apoyo, sí, con la constancia pues de que cuáles son sus responsabilidades y para que puedan entender más o menos en qué consiste esa situación de apoyo. Ahora, hay una circunstancia muy interesante y es la siguiente. ¿Se puede fallar por parte del juez sobre apoyos no solicitados? La respuesta es no. No. El juez solamente podrá fallar sobre los apoyos que están en ese protocolo y que se quieren formalizar a través del trámite que le está haciendo el juez, ya sea a través de ese proceso de jurisdicción voluntaria o a través de ese proceso declarativo verbal sumario. No puede ir más allá. ¿Y qué puede hacer el juez entonces? Ojo, porque puede que se concurra ante el juez sin el aporte de la valoración de apoyo. Si se concurre ante el juez sin el proceso de valoración de apoyo y ya se está prestando el servicio por entidades públicas o privadas, el juez puede requerir para que se haga esa valoración previo al trámite de la demanda respectiva. 2. Si se acompañó la valoración de apoyo y el juez, en relación con la entrevista que puede hacer previamente con la persona que está allí, que concurre para solicitar ese apoyo, o con el acompañamiento, pero la persona no concurre porque se encuentra en un estado de coma y el juez, a través de su equipo interdisciplinario, hace la lectura de la estructuración, hace la lectura de más o menos lo que expliqué de cómo se hizo la valoración, al igual que sucede con las pruebas de ADN para hacer una comparación. Sí, que el juez dice, yo prefiero, porque aquí hay una posibilidad de que no entiendo muy bien, solicitar otra prueba. El juez puede solicitar que se amplíe ese protocolo de apoyo, que se especifique más, que se aclare mejor qué es lo que se quiere para tomar una determinación. Pero una cosa es solicitar la aclaración o ampliación del apoyo y otra cosa es ir más allá de lo que tiene que decidir en lo que está en ese protocolo. Entonces no puede fallar lo no solicitado. Si no se ha solicitado, sino para un apoyo de aspecto familiar y no se ha solicitado para el aspecto patrimonial, es sobre el aspecto familiar que tendrá el juez que tomar la decisión. Ojo,
el juez tiene en cuenta el principio al cual vengo haciendo referencia, que es el principio de la preferencia. El principio de la preferencia, que es transversal a toda la ley, es transversal en principio, es transversal en derecho, es transversal en toda la parte orgánica de ese punto de vista. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera hacer aquí un resumen pertinente de lo que he explicado en el tema de carácter judicial. 1. Que en este momento se pueden tramitar los apoyos a través de un proceso en forma transitoria por el término que ya está determinado y a partir del 2021 será en forma definitiva. 2. Ese transitorio es excepcional en este momento. Ese transitorio es para las condiciones y circunstancias en que se encuentre una persona que se encuentre en una imposibilidad, ¿sí?, con los elementos que ya señalé, o que exista un tercero que pueda peligrar los derechos de la persona con discapacidad. Y en ese orden de ideas, pues se acompañará la valoración de apoyo pertinente para ello y todo lo que he venido tratando de explicar. Después del 2021, igualmente, y si también se encuentra en una imposibilidad, pues harán los trámites correspondientes. Si es así, se acompañará la valoración, ya miramos los puntos fundamentales a tener en cuenta en la valoración, ya miramos la estructura. Ahora, igualmente dije, si aún no existen entidades que presten esa valoración de apoyo, el juez no puede negarse a tramitar el proceso correspondiente, ¿sí?, sobre pretexto de que no hay reglamentación, porque estaríamos frente a un principio de negación de justicia. Tendría que trabajarlo con el equipo indisciplinario que encuentra en este momento en el juzgado para que lo pueda acompañar a tomar esa decisión y cuáles serán los apoyos que se necesitan y cuáles son los que se solicitan. Y en ese orden de ideas ya miramos más o menos la estructuración en relación con ello. Entonces, siendo así, termina con la sentencia, ya miramos el contenido y concluimos en que no puede fallar sobre apoyos no solicitados desde ese punto de vista. Vendrán algunas inquietudes a continuación y tienen que ver entonces con los siguientes aspectos y los siguientes escenarios que quiero mostrar entonces. Esos escenarios van desarrollados con esta pregunta. ¿Qué pasa con los trámites que establecía la ley 1306 del 2009 para las personas mayores con discapacidad? Entonces aquí vamos a encontrar tres escenarios. Ojo, vamos a encontrar tres escenarios. Tres escenarios que cada uno de las personas, cada una de las personas que me está en este momento siguiendo en este proceso de capacitación, tienen que tener presente. Esos tres escenarios son fundamentales. Esos tres escenarios están fundamentados en un principio que está en el derecho y que uno lo estudia en el primer año de derecho, que se llama la aplicación de la ley. La aplicación de la ley tiene dos aspectos. La aplicación de la ley en el espacio y la aplicación de la ley en el espacio tiene que ver cuando se aplica dentro del territorio nacional o puede ser la aplicación de la ley en forma extraterritorial con circunstancias o condiciones que suceden en otro país y que puedan tener efecto en nuestro país. Eso es una cosa que nada tiene que ver en lo que estamos explicando. Y existe otro que tiene que ver con la aplicación de la ley en el tiempo. Y esa aplicación de la ley en el tiempo es fundamental para esto que estamos estudiando, especialmente para nuestros jueces. Y esa aplicación de la ley en el tiempo tiene que ver con 4 principios que son claves. ¿Y cuáles son esos principios claves? Mire, el primer principio de la ley en el tiempo es que cuando se expide una ley en Colombia, la ley rige hacia adelante, hacia el futuro, ¿sí? La excepción es que la ley se puede aplicar al pasado y se llama el principio de la retroactividad. Cuando hablamos de que la ley se aplica hacia adelante, de lo que viene de aquí en adelante hacia el futuro, es el principio de la irretroactividad. Vamos a aplicar la ley hacia adelante. Y el principio de la retroactividad tiene que ser hacia atrás. Pero para que se pueda aplicar a las condiciones anteriores, lo tiene que señalar la ley. Y la ley 1996
su principio es que se aplica hacia adelante. El principio es de la irretroactividad. Es decir, que la ley no es retroactiva. Como la ley no es retroactiva desde ese punto de vista, entonces tenemos que mirar dos principios más de esa aplicación de la ley. Y es el principio de la ultraactividad y el principio de la retrospectividad. El principio de la ultraactividad y el principio de la retrospectividad. Y lo quiero mostrar en estos tres escenarios en relación con estas dos últimas aplicaciones, tanto de la ultraactividad como de la retrospectividad. Entonces, comenzamos. El primero es el de la ultraactividad. Los procesos finalizados. ¿Qué pasa con los procesos finalizados? ¿Qué pasa? Pues esos procesos serán objeto de una revisión y ya está condicionado en la ley, que dice a partir de cuándo estos procesos pueden ser objeto de una revisión. Los procesos finalizados, sí, que ya están concluidos, que están allí en los anaqueles del despacho judicial o donde los tengan, ¿sí? En cualquier circunstancia o condiciones colaterales que lo afecte, verbo y gracia, porque el curador que se les nombró en el momento en que se tramitó ese proceso es un curador que en este momento está malgastando la parte patrimonial de la persona que se encuentra en esas condiciones, pues voy a solicitar la remoción. La remoción de ese curador no lo puedo hacer con la nueva ley, porque la ley ya no trae esa figura. Lo tengo que hacer con la ley anterior. Y lo hago con la ley anterior porque bajo esa ley anterior, que fue la ley 1306 de 2, se tomó esa determinación. Y como se tomó esa determinación, el juez que conoció de este proceso, pues aplicará la ley 1306 para la remoción de ese guardador como un ejemplo que traigo, a través de la aplicación de esta ley que ya fue derogada, pero a través del principio de la ultraactividad, es decir, que la ley sigue surtiendo efecto aún después de su derogatoria para aquellas condiciones y circunstancias que pasaron en el momento en que la ley estaba vigente. Primer escenario. Segundo escenario. El segundo escenario tiene que ver con la retrospectividad, que es muy diferente a la retroactividad, porque la retroactividad la fija la ley, la fija el que expide la ley, la fija el legislador. La retrospectividad la fija el juez que estudia el caso. Y la retrospectividad tiene que ver con aquellas condiciones y circunstancias que se están dando en el tiempo. Y aquellas condiciones y circunstancias que se están dando en el tiempo son los procesos que en este momento se estaban tramitando y que por condiciones de la nueva ley se solicitó que se suspendieran. Como la ley solicitó que se suspendieran y están suspendidos, sí, porque serán objeto más adelante también de revisión, esos procesos que están suspendidos, por supuesto, si hay una solicitud por parte de la persona que está en esa discapacidad, como lo vamos a ver la semana entrante cuando explica alguna sentencia, si hay una solicitud del cambio que se hizo del curador provisional, ¿qué quiere decir? Que en este proceso que se estaba tramitando, que en ese momento que se estaba tramitando se nombró un curador provisional porque el juez lo podía hacer, que ese curador provisional es el que está en este momento posesionado y que la persona con discapacidad que entiende de todas maneras el mundo jurídico donde se está moviendo, que lo que necesita es que lo puedan apoyar a tomar decisiones, solicita que se lo cambien, el juez estaría en obligación de hacer el trámite respectivo, pero no con esta ley, sino con la nueva ley. ¿Y qué quiere decir? Que con la nueva ley pues le nombrará a la persona que lo pueda reemplazar y esa persona que lo puede reemplazar pues puede ser la solicitud del mismo que ha solicitado en el proceso. Y cuando está aplicando esa ley, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo un principio retrospectivo porque las circunstancias se dieron con la ley anterior. Y en ese momento, el juez pues toma la medida y puede tomar inclusive medidas cautelares nominadas e innominadas a través del artículo 55 de la ley
1096. ¿A través de qué principio? Pues a través del principio de la retrospectividad. Y el último escenario tiene que ver con el efecto general inmediato, es decir, el principio de la irretroactividad. La ley rige hacia el futuro. Esto quiere decir, no podemos iniciar nuevos procesos que tengan que ver con la figura de la interdicción porque desapareció. No podemos iniciar nuevos procesos con temas del consejero porque también eso desapareció, ya fue derogado. Entonces esos son los tres escenarios de la aplicación de la ley en el tiempo que tiene que ver con la nueva ley. El principio de la ultraactividad para aquellos casos que ya terminaron, que serán objeto de revisión más adelante, pero que sin embargo por una circunstancia colateral como el ejemplo que di, se hace necesario su intervención, se aplica la ley anterior por el principio de ultraactividad. Los nuevos procesos que están suspendidos por unas condiciones o circunstancias que se den de cambio de ese curador provisional por otro, pues será a través del principio de la retrospectividad. Si hay que tomar una medida cautelar nominada o innominada, será por el principio de la retrospectividad. Y si se trata de que hay que arrancar un nuevo proceso, no lo podemos hacer porque en este momento no hay lugar a esos nuevos procesos porque estamos en un proceso transitorio de capacitación, de lineamiento para que la ley pueda tener toda su efectividad. Entonces, en ese orden de ideas, quería dejar claro esos tres escenarios de la aplicación porque es una pregunta permanente que se hacen nuestros jueces del país. Ahora, ¿se pueden iniciar nuevos procesos para lograr la interdicción de personas mayores de edad con discapacidad? Ya lo manifesté, hay una prohibición expresa, artículo 53, la respuesta es no, la respuesta es negativa, no es posible. La siguiente tiene que ver con también dos escenarios que quiero mostrar aquí, dos escenarios a raíz de esta pregunta gruesa, que me parece que es importante que la tengamos presente. Y la tengamos presente, ¿por qué? Porque creo que es fundamental por lo siguiente. Y es, ¿qué sucede con esos procesos de interdicción concluidos con sentencia firme antes del 26 de agosto del 2019? Aquí están también dos escenarios que explican muy claramente lo siguiente. Entre el 2019 y el 2021, el juez conserva las facultades para ejecutar la sentencia, incluyendo remoción, designación de guardador, trámite de rendición de cuentas, ya lo dije, artículo 306, 586, numeral quinto del Código General del Proceso. Resolver los recursos que se promuevan contra las decisiones en ejecución. Eso lo puede hacer el juez y ya lo expliqué en qué principio. Y entre el 2021 y el 2024 deben revisarse oficiosamente con el fin de sustituir la interdicción por medidas de apoyo, porque eso es lo que busca la ley, tratar de adecuar lo que ya terminó y que esas personas están con un curador para ponerlo al tono con la nueva ley que tiene que ver que ya no puede existir un tercero que defina por mí, sino que por el contrario, sí, yo soy el que voy a tomar determinaciones, sino que ese tercero lo que me va es apoyar a tomar decisiones. Creo que en este periodo es crucial, del 2019 al 2021, para que las autoridades que tienen las competencias, el Ministerio de Reglamentar, pues, creo que la reglamentación está en borrador, debe tratar de manifestar, exigir de que por lo menos si está en una revisión en presidencia, que es un poco lo que nos comentaron, pues se haga la revisión pertinente a fin de que ese decreto sea expedido antes que lleguemos al 26 de agosto, ¿sí? 2. Por supuesto, las secretarías de integración social o del interior en aquellos municipios y departamentos donde exista Secretaría de Integración Social vayan preparando al personal que va a ser el personal para poder hacer la valoración de apoyo para las personas que soliciten la prestación de ese servicio y que es muy diferente
a las facultades y competencias que tienen de política pública con personas con discapacidad. Son dos cosas totalmente diferentes, porque la política pública va en relación con la ley 1618 del 2013, que fue la que señalé en el martes pasado. Entonces, en este momento, las secretarías departamentales, municipales, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, deben ir preparando al personal para que cuando llegue el 26 de agosto, que necesitemos por lo menos de esa prestación del servicio y exista la reglamentación respectiva, puedan prestar el servicio respectivo y no estemos solicitando prórroga para poder capacitar a nuestro personal. Y por supuesto, entre el 2021 y 2024, revisarse oficiosamente con el fin de sustituir la interdicción por la medida de apoyo, tal y cual como lo trae la ley 1996. ¿Sí? La siguiente inquietud tiene que ver con qué sucede con los procesos de interdicción si en curso del 26 de agosto al 2019. Yo creo que aquí que por mandato legal se suspenden hasta el 26 de agosto del 2021. El juez en cualquier momento puede levantar la suspensión en casos de urgencia para decretar medidas cautelares nominadas y nominadas, ya lo dije también, y después de reanudado el proceso, los jueces deben fallar, ojo, según los lineamientos de la ley 1996 del 2000 por la vigencia general inmediata. Ya creo que también eso lo explicamos desde ese punto de vista, ¿sí? Vamos ahora con la siguiente diapositiva. Y tiene que ver con una pregunta también allí gruesa, me parece que es importante que la tengan presente, y es, ¿qué sucede si en el proceso en curso se decretó la interdicción provisional o se designó un curador temporal? Creo que ya también la respondimos. Quiere decir, ojo, por el principio de la retrospectividad, la ley 1996 es la que hay que aplicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la capacidad legal de las personas con discapacidad tienen un contenido de carácter fundamental y partimos de la base que tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Tercero, la suspensión del proceso no puede ser excusa para la efectividad de la protección, ¿sí? Y tratar de mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Cuarto, sí, debe levantarse la interdicción y removerse el curador para la cual tendrá en cuenta las medidas cautelares que se refiere el artículo 55 y así lo impone la prohibición, sí, de la regresividad de los derechos humanos. O sea que no podemos ser regresivos, por eso es que aplicamos el principio de la retrospectividad en lo que tiene que ver con los procesos que están en curso, ¿sí? La siguiente inquietud hace referencia, ¿qué sucede si en el proceso en curso se encuentra pendiente resolver una apelación o auto de sentencia? Entonces, los asuntos ajenos a la declaración de interdicción o designación de curador no deben fallarse por la suspensión del proceso. Y el segundo escenario, los asuntos concernientes a la declaración de interdicción o designación de curador deben resolverse con base en la nueva legislación, sí, y la prohibición de la regresión. O sea que no podemos ser regresivos frente a las condiciones y circunstancias con la nueva ley. Aquí hay tres escenarios que son claves y tienen que ver con el de rehabilitación. ¿Por qué? Porque la ley no derogó este tema de la rehabilitación ya, sino que dejó un tiempo. Entonces, aquí hay algo importante y es esto. Y es, pueden removerse los procesos de rehabilitación. Tenemos tres escenarios a tener presente. Tres escenarios a tener presente en el proceso de rehabilitación. El primero, los que están en curso continuarán tramitándose conforme. Ojo, estoy hablando de la rehabilitación. ¿Listo? Los que están en curso continuarán tramitándose conforme al Código General del Proceso. La modificación del artículo 587 del Código General solo entra en vigencia a partir del 26 de agosto del 2021, o sea, a partir del año entrante. ¿Listo? Por mandato expreso del artículo 52 de la misma ley. Ahora, el segundo escenario. Podrán promoverse nuevos procesos según, estos son, ¿sí?, los que están en curso.
Podrán promoverse nuevos procesos según las reglas del Código General de Procesos, pero derogó la norma que exigía el dictamen de medicina legal. Ahí tenemos que acudir entonces al tema de los apoyos. Y el tercer escenario, a partir del 26 de agosto del 2021, los procesos en curso deberán adecuarse al trámite de la modificación y terminación de los procesos de adjudicación de apoyo. Entonces, en ese orden de ideas, en materia de la rehabilitación, si están aún pendientes, ya sabemos que el artículo 587 aún está vigente y su vigencia va hasta el 2021 de este año. Siendo así, y partiendo de la base que la capacitación concluye más o menos a las 4:30 de la tarde, y partiendo de la base que tengo ahora que entrar a trabajar con mi equipo todos los temas que me corresponden mañana en la sala, dejo por terminado este proceso hoy en la parte procesal, la concluyo el próximo lunes y arrancamos con la parte notarial. Creo que en esta medida vamos a ir resolviendo poco a poco las diferentes preguntas que están llegando. Yo trato el lunes por lo menos de dejar una media hora para tratar de resolver a las inquietudes que se vengan haciendo y que aún no las he resuelto, porque dirán, el capacitador aún no ha resuelto las preguntas y nosotros queremos que nos resuelvan las preguntas. Estos son como las novelas. Hay que dejar hasta el último capítulo para ver cómo se desenvuelve y cómo termina. Entonces, en ese orden de ideas, sí, les agradezco muchísimo los que nos acompañaron hoy en este proceso de capacitación. Espero que nos acompañen el próximo lunes, que es el proceso de terminación. Y como las cosas, Mari, como las novelas, hay que dar todo, a ver cómo se desenvuelve a última hora todas las preguntas que hacen falta, porque si las resolvemos ahora, nos tiramos la capacitación. ¿Tú sabes cuál era el truco de García Márquez en la novela La Crónica de una muerte anunciada? Que García Márquez mató al señor Nazán al inicio de la novela. ¿Por qué? Porque de pronto la persona, si lo mataba, al final comenzaba a buscar a ver en qué capítulo estaba que lo mataba y no leía la novela. Por eso es que la novela es interesante. Así que hacer la capacitación, ¿oíste? Muchas gracias. ¿Sí? A usted, apreciado magistrado Haroldo Quirós, por permitirnos contar con su participación en este escenario académico, por su liderazgo para la adecuada implementación de la Ley 1996 y por sus explicaciones que han abordado múltiples inquietudes sobre la aplicación de esta ley. Gracias también a las 1.261 personas, entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia, que se conectaron a esta conferencia virtual y, por supuesto, al grupo de apoyo de nuestra Escuela Judicial. Y siempre cerramos estas actividades con alguna frase que tenga que ver con el tema de la conferencia de hoy. Y me parece muy pertinente y reflexiva para todos nosotros una frase del músico estadounidense Scott Hamilton, que dice: la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Muchas gracias a todos, a todas, una feliz tarde.